Glándulas suprarrenales. Las dos glándulas suprarrenales, con un peso de 4 gramos cada una, se encuentran en los polos superiores de los riñones. Cada glándula se divide en diferentes porciones: médula suprarrenal y corteza suprarrenal. Se relaciona con el sistema nervioso simpático. Corticosteroides, mineralocorticoides y glucocorticoides. La corteza suprarrenal secreta dos tipos principales de corticosteroides: los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Además de estas hormonas, se producen otras pequeñas cantidades de otras hormonas sexuales, en particular los andrógenos. Mineralocorticoides afectan sobre todo los electrolitos del comportamiento extracelular, especialmente al sodio y al potasio. La aldosterona es el principal mineralocorticoide. Glucocorticoides poseen efectos importantes en el aumento de la glucemia. También influyen en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos, y el cortisol es el glucocorticoide principal. Bueno, y continuando con el tema, en esta ocasión le voy a hablar sobre la síntesis y secreción de las hormonas corticosuprarrenales. La corteza suprarrenal tiene tres capas: la zona glomerular, la fascicular y la reticular. La zona glomerular se encuentra inmediatamente por debajo de la cápsula de la corteza suprarrenal. Esta zona glomerular principalmente va a secretar lo que es la aldosterona, debido a que sus células contienen una enzima denominada aldosterona sintetasa, que es la que fabrica esta hormona. La secreción de estas células está controlada por lo que es la angiotensina 2 y el potasio en el líquido extracelular, que estimulan la secreción de la aldosterona. Posteriormente tenemos lo que es la zona fascicular, que es la que abarca mayor volumen de las células de la corteza suprarrenal en un aproximado de 75%. Estas células secretan principalmente lo que son los glucocorticoides, el cortisol y la corticosterona. La secreción de estas hormonas está controlada principalmente por el eje del hipotálamo hipofisiario por medio de la corticotropina o ACTH. Por último tenemos la zona reticular, que es esta última, que es la que abarca la menor cantidad de células y secreta principalmente hormonas como los andrógenos, otras denominadas dihidroepiandrosterona o DHEA y androstenodiona, así como pequeñas cantidades de estrógeno y glucocorticoides. Todas las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. Casi el 80% del colesterol empleado para su síntesis proviene de lo que es las lipoproteínas de baja densidad o LDL, que se encuentran en el plasma circulante. El proceso es fácil de entender. Tenemos la LDL, lipoproteína de baja densidad, en el plasma que se va hacia el líquido intersticial, en donde llega hacia las células de la corteza suprarrenal y se va a unir a unas estructuras denominadas depresiones revestidas. Una vez unidas en sus receptores, ingresan por medio de endocitosis. Ya dentro del plasma, los lisosomas se encargan de destruir la vesícula formada para liberar lo que es el colesterol propiamente dicho. El colesterol, una vez dentro, ingresa a la mitocondria y se divide por medio de la colesterol desmolasa para formar lo que es la pregnenolona. Esta pregnenolona nos va a dar el paso inicial para la futura síntesis de los esteroides. Como podemos observar, a partir del colesterol se va a formar lo que es la pregnenolona y a partir de esta se va a dar diferentes vías de síntesis de los esteroides suprarrenales. Como podemos observar aquí en esta imagen, lo que es la aldosterona, el cortisol, corticosterona, androstenodiona, etcétera, etcétera, por decir algunas. Es importante señalar también que la síntesis de esteroides está regulada por mecanismos de retroalimentación, como podemos observar en la imagen. La corticotropina es la que estimula la síntesis de hormonas que incrementan el número de receptores de LDL y la actividad de las enzimas que liberan el colesterol, gracias al eje hipotálamo hipofisiario. Aquí en la imagen podemos observar, como les comentaba hace un momento, las diferentes vías de síntesis de los esteroides suprarrenales que se forman a partir del colesterol. Algunas vías
de los más importantes son las de la aldosterona, el cortisol, incluso los andrógenos. Cada una de estas etapas se lleva a cabo en las mitocondrias o en el retículo endoplásmico. Cada etapa es catalizada por una enzima en específico. Cualquier cambio, por más insignificativo que parezca, de solo una enzima puede provocar la formación de distintos tipos y porcentajes diferentes de hormonas. Por ejemplo, si se altera la actividad de tan solo una enzima de esta vía, puede generar grandes cantidades de hormonas sexuales masculinas u otros compuestos esteroides. En esta diapositiva tenemos algunos de los principales mineralocorticoides y glucocorticoides. Cabe señalar que algunas de estas hormonas tienen actividad tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Por ejemplo, en algunos síndromes el exceso de cortisol puede traer efectos mineralocorticoides llamativos a pesar de ser un potente glucocorticoide. Dentro de los mineralocorticoides tenemos a la aldosterona, que es muy potente y supera casi el 90% de toda actividad mineralocorticoide. Tenemos también el desoxicorticosterona, que es 30 veces menor de la potencia de la aldosterona. La corticosterona tiene ligera actividad mineralocorticoide. La 9-alfa fluorocortisol es sintético y es algo más potente que la aldosterona. El cortisol tiene actividad mineralocorticoide mínima, pero se secreta en grandes cantidades. Y la cortisona tiene una actividad mínima mineralocorticoide. Dentro de los glucocorticoides tenemos al principal, que es el cortisol. Es muy potente y responsable de casi el 95% de toda actividad. La corticosterona representa aproximadamente el 4% de la actividad glucocorticoide total y es menos potente que el cortisol. La cortisona, casi tan potente como el cortisol. La prednisona es sintética y 4 veces más potente que el cortisol. La metilprednisolona, también sintética y es 5 veces más potente que el cortisol. Y por último tenemos a la dexametasona, sintética y es 30 veces más potente que el cortisol. Las hormonas corticosuprarrenales se unen a las proteínas del plasma. Tanto el cortisol como la aldosterona se unen a proteínas plasmáticas para ser transportadas. Del 90 al 95% del cortisol plasmático se une a proteínas especialmente denominadas globulina fijadora de cortisol o transcortina, y en menor medida a la albúmina, lo que hace que posea una semivida de entre 60 y 90 minutos. A diferencia de la aldosterona, que se une aproximadamente un 60% a las proteínas plasmáticas, quedando un 40% libre, lo que hace que su semivida sea más corta, de unos 20 minutos aproximadamente. Las hormonas corticosuprarrenales se metabolizan en el hígado. Los esteroides suprarrenales se sintetizan principalmente en el hígado, se conjugan en especial con el ácido glucuriónico y en menor medida forman sulfatos. Aproximadamente el 25% de estos conjugados se eliminan por la bilis y luego por las heces. Los demás ingresan a la circulación, sin embargo, no se unen a proteínas plasmáticas. Son muy solubles en el plasma y por esta razón se filtran con rapidez en los riñones y se excretan en la orina. Los mineralocorticoides, como se vio con anterioridad, se generan en la zona glomerulosa, que es la parte más superficial de la corteza suprarrenal. El principal mineralocorticoide es la aldosterona. La principal función de los mineralocorticoides es la regulación de los iones de sodio y de potasio, aunque también promueve la excreción de los iones de hidrógeno mediante la orina. El control de la secreción de la aldosterona implica la vía renina-angiotensina-aldosterona. Inicia cuando se detecta un estímulo, ya sea deshidratación, deficiencia de calcio o alguna hemorragia. Esto disminuye el volumen sanguíneo y por lo tanto la presión sanguínea. La disminución de la presión sanguínea es detectada por ciertas células en los riñones que comienzan a secretar la renina. La renina incrementa en el volumen sanguíneo y al pasar por el hígado se convierte en la angiotensina 1. La angiotensina 1 comienza a circular en el cuerpo y mediante fluye por ciertos capilares, especialmente en los pulmones, se convierte en angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2 se
estimula la corteza adrenal y se empieza a secretar la aldosterona. Entonces la sangre que tiene aldosterona comienza a circular en los riñones y los riñones incrementan la absorción de sodio y a su vez incrementan el volumen sanguíneo por ósmosis y como resultado se empieza a perder menos agua durante la orina. Aunque también la aldosterona estimula a los riñones para incrementar las secreciones de potasio y de iones hidrógeno en la orina. Una vez que se incrementa la reabsorción de agua en los riñones, aumenta el volumen sanguíneo y por lo tanto aumenta la presión sanguínea. Los glucocorticoides van a ejercer distintas funciones que van a ser esenciales para poder prolongar la vida de animales y mineralocorticoides, en donde la actividad glucocorticoide va a ser ejercida del 95% y se va a deber a la secreción de cortisol. El cortisol va a ejercer distintos efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, en donde el primero va a ser la estimulación de la gluconeogenia y este va a consistir en dar una estimulación a la formación de hidratos de carbono a partir de proteínas y otras sustancias en el hígado. Y pues el ritmo de dicha gluconeogenia va a elevarse debido a los efectos que estos van a tener en el hígado de forma directa y también a la antagonización de los efectos de la insulina. Siguiendo con los distintos efectos que va a ejercer el cortisol, va a nacer el aumento en las enzimas que convertirán los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. Van a movilizar los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo el músculo, y también van a antagonizar los efectos de la insulina para inhibir la gluconeogenia en el hígado. El aumento del depósito de glucógeno en los hepatocitos va a potenciar los efectos de otras hormonas glucolíticas, como lo son el glucagón y la adrenalina. Al reducir el cortisol va a haber un efecto importante, el cual va a consistir en la reducción de la translocación de los transportadores de glucosa en la membrana celular, y esto va a ser especial en las células del músculo esquelético que conducirán a una resistencia a la insulina. El incremento de la glucemia va a deberse tanto al incremento de la gluconeogenia como la reducción moderada de la utilización celular de la glucosa. Y pues al haber un aumento en la concentración de glucosa va a estimularse la secreción de insulina.